Fui a la escuela pública siempre. Mi instrucción es absolutamente estatal. En la primaria asistí desde el jardín de infantes, como se llamaba en la década del 60, a la escuela Portugal en Floresta, que era donde yo vivía. Y todo el secundario lo hice en el turno tarde del glorioso Nacional número 9, Justo José de Urquiza, ahí en Flores, en Condarco 290. Después tuve un paso por medicina de la UBA durante 2 años. Y sí, mi formación universitaria, terciaria, mejor dicho, como locutor, fue en el Instituto Superior de las Comunicaciones Sociales. Actualmente dirijo ETER, que es la primera escuela de radio del país, que ya no es solamente radio, sino numerosas materias y cursos encaminados hacia el tema de la comunicación, pero esa es mi única ligazón con la educación privada, si se quiere. Mi formación de primario y secundario es la escuela del Estado, como por otra parte era absolutamente habitual o casi completamente habitual en toda esa época que se conoció como la de la movilidad social ascendente. Yo provengo de una familia de clase media y casi que no se concebía que hubiera otro tipo de educación que la pública. Estamos hablando de los finales de los 60, comienzos de los 70. A mí me marcó profundamente la politización de la escuela pública y particularmente del secundario, claro está. El Urquiza era un colegio muy politizado, el Nacional número 9. Para ubicarnos, piensen que yo comencé el primer año en el 69 y lo terminé en el 73, el secundario. Si lo queremos expresar de un modo más semántico, yo hice el secundario exactamente entre el Cordobazo y Cámpora. De manera que no salir politizado de ahí cuando a los 15, 16 años comienza a formar tu espíritu analítico, tu visión del mundo, más allá del sexo y de otros despertares. No haber salido politizado de ahí era sencillamente inconcebible. Por eso cada vez que me preguntan por mi secundario o mi formación en la escuela pública, lo primero que me surge señalar es esto de la politización con que crecí. Todo el colegio estaba politizado, vivíamos de tomas. Yo era subdelegado al centro de estudiantes, había mucho profesor politizado. Entonces, cuando me preguntan acerca de mi formación, mucho antes que anécdotas, me surge rescatar la politización. Recuerdo, por ejemplo, el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre del 73. Me acuerdo que prácticamente todo el colegio resolvió con la propia anuencia de las autoridades que no hubiera clase. Me acuerdo que marchamos desde Flores hasta Congreso, y yo agradezco mucho haber no solo ser un producto de la educación pública, sino que agradezco particularmente haber sido producto de esa generación. Tengo relación con la educación pública de manera directa e indirecta. Obviamente en el plano universitario, en primer lugar, tengo que citar que sigo siendo, como desde hace, tristemente dicho ya, 27 años, el titular del taller de radio de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Con mucho orgullo, con mucho esfuerzo, jamás dejé, salvo cuando estuve muy jodido de salud.
que no dejé de todas maneras más que un cuatrimestre, allá por los 2000. Y eso me permite tener un contacto muy cercano con la problemática universitaria, de las carreras de ciencias sociales y de ciencias de la comunicación en particular. Esa es mi relación más objetiva o técnicamente estrecha con la educación pública, mi carácter de profesor universitario concursado 2 veces además. Fue todo un desafío ese, porque cuando comienza la carrera de Ciencias de la Comunicación aquí en la ciudad de Buenos Aires, que no existía hasta 1986, esto puede parecer insólito, pero así como suena, hasta acá a la vuelta de la esquina, en términos temporales, solo existían la UCA y El Salvador, si no me equivoco. Y hubo que hacer todo de cero. Entre eso que hubo que hacer de cero se contó en la universidad pública la carrera de Ciencias de la Comunicación con materias como radio, como TV, como gráfica. No había experiencia, lo mío fue absolutamente empírico en el armado de la carrera de radio. Por fuera de la relación con la UBA, como profesor universitario en Ciencias de la Comunicación, diría que mantengo una estrecha relación a través de mis contactos con los sindicatos docentes, con las charlas que doy en las escuelas públicas, no solo, también me convocan de colegios privados. Y eso me permite, creo, tener una relación bastante estrecha, no sé si con el cotidiano, pero sí con la temática general de la escuela pública. Y obviamente, como dicen los ingleses, last but not least, o sea, lo último pero no lo menos importante, creo que tengo una relación muy estrecha con la escuela pública a través de mi actividad como periodista. Lo salarial y a veces lo meramente salarialista está quizás seguido de las condiciones edilicias, sobre todo en el caso de la provincia de Buenos Aires, las condiciones edilicias de la escuela pública. Esos dos factores están muy por encima de lo que uno llamaría necesidad de grandes debates sobre temas superadores de lo salarial. Incorporación de nuevas tecnologías, el tipo de lenguaje que se emplea, que pasa en el aula, las problemáticas sociales incorporadas al aula. No se puede olvidar que se viene de una etapa que también queda a la vuelta de la esquina, la etapa de los finales de los 90, comienzos de los 2000, con la escuela pública simplemente ejerciendo el rol de contención o de albergue y de provisión alimentaria. Bueno, esa etapa se superó. Yo creo que lo que ha avanzado la Argentina es fenomenal en términos de presupuesto destinado a la educación, en términos de ampliación de derechos, de obligatoriedad escolar, muchas leyes y muchos instrumentos que por supuesto se ven a lo largo del tiempo. La educación no es un ámbito en el cual el resultado de los instrumentos legales se ve en el corto plazo. Si uno piensa en la ley Sáenz Peña, en la ley 1420, en la ley de educación obligatoria y después registra que recién se pudo cumplimentar la asistencia masiva al primario al cabo de 80 años, puede tener un registro de lo que estoy diciendo. Digamos que de la educación en general, pero de la educación pública en particular, hay un papel pobrísimo de los medios de comunicación. Cuando uno habla de medios de comunicación y educación pública, casi lo único que aparece es el móvil que cubre una escuela que se está viniendo abajo, la marcha de docente que corta el tránsito, el por qué hacen paro, el con quién dejo a mis chicos,
Si los docentes tienen derecho, deben tener claro que terminan donde empiezan los míos, y eso es casi todo lo que circula temáticamente en el desarrollo del tratamiento educativo. La instalación de la escuela pública como un antro de vagos y de paros es uno de los buques insignia del mensaje de los medios. Si uno quisiera verlo por la contraria, diría que si acaso los medios denominados hegemónicos, los medios de la cultura del mercado y punto, los medios del neoliberalismo en definitiva, porque lo que se esconde detrás de la instalación mediática de denostar a la escuela pública, en definitiva es una de las puntas de lanza de cuestionar al Estado como herramienta de redistribución salarial, de redistribución de derechos, digamos, de equilibrio de las desigualdades sociales. Por lo tanto, yo puedo decir, porque además conozco a los medios desde adentro, claro está, que me repugna que los medios trabajen de esta manera respecto de la educación pública, con este tipo de instalación temática. Pero de ninguna manera podría decir que me sorprende. Sería muy incoherente ideológicamente que los portavoces del liberalismo trabajasen en favor de los preceptos de la educación pública. No estamos hablando de Sarmiento, Estamos hablando de una manga de chanta que manejan medios de comunicación. No estamos hablando de grandes burgueses. Creo que uno de los primeros cambios que deben pensarse, quizás ya se pensó y en algunos casos está en vías de ejecución, o no, pero básicamente tiene que ver con la relación entre escuela y tecnología, entre el grado de consumo que existe respecto de las nuevas herramientas de comunicación y de relación social y la escuela. Yo siento que ese aspecto es decisivo. Hay la escuela como institución atravesando una crisis seria. Yo quiero resaltar que la palabra crisis no implica necesariamente una categoría de denuesto. Crisis es cambio. Crisis es observancia de los cambios y de los desafíos de la era. Crisis es revolución científico-técnica. Cómo la escuela, en su sentido más general, se adapta a esos cambios, se suma y los aprovecha. Un aspecto que yo resaltaría, que surge mucho como inquietud de los propios docentes, pero digamos que de la comunidad en general, tiene que ver con la capacitación docente. Entre otras cosas, a propósito de esto que recién estábamos diciendo, de la relación con la tecnología, del cómo enfrentar, asimilar y sumar al nuevo lenguaje de los pibes y lo que los pibes consumen.